Ok, entonces la idea es hablar un poco sobre los Vespers y hay tantos temas, ¿no es cierto? Y estaba pensando tal vez hablar sobre el tema de ayer, pero no todos lo han visto. Entonces es un poco difícil hablar sobre ello. Pero los Vespers seguramente han estado escuchando y viendo. ¿Qué es ahora podemos decir, que según lo que ustedes han visto, según lo que ustedes han estudiado, es ahora la dirección o los descubrimientos a los cuales la anciana Tess está dirigiendo ahora sus temas? ¿O cuáles son las cosas nuevas que ella está viendo y compartiendo y explicando? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo entienden? ¿Quieres empezar? Creo que necesitamos que todos podamos participar porque la clase es para ustedes, más que para nosotros. Es para todos ustedes y nos gustaría escuchar dónde están para saber dónde podemos apoyarlos más. Yo estoy hablando con otras personas que no solo en su grupo y escucho comentarios realmente muy alentadores, ¿no? Que esos Vespers son una bendición tan tremenda y las personas están gozando, digamos, cada tema porque lo están abriendo las verdades y lo están explicando lo que acontece y se sienten realmente también confirmados en lo que creíamos, que Tess es realmente una profeta. ¿No? Esa experiencia hay de personas y yo quería ver qué dicen ustedes, cómo lo ven ustedes eso, qué impacto tiene, están siguiendo, me gustaría entrar un poco, escuchar un poco de ustedes, qué es lo que dicen. Su opinión, a ver, compartan un poco. Si pueden encender sus cámaras, sería lindo poderlos ver y dialogar. César, ¿ibas a decir algo? Bienvenida, Graciela. Bueno, a ver, yo creo que si la pregunta es cómo uno se siente cuando uno escucha los temas de Vespers o cuál es o cuál es el propósito por el cual se está dando hoy, es porque, a ver, por lo menos yo estuve meditando sobre eso ayer después de la presentación y me remonté mucho a lo que era la historia milerita. A ver, en ese caso, el tema de cómo el 61% permitió que se pusiera, digamos, los ideales del otro 31% por encima de ellos, me recuerda mucho lo que pasó en el tiempo de los mileritas en este tema de las concesiones y de cómo el partido bueno permitió que los ideales del partido malo se sobrepusieran solamente para preservar la unidad de la nación. Y digamos, allí vi ese aspecto de la hipocresía, ¿no? Y yo creo que ese es el punto del por qué el Ancianates está tocando ahora estos temas en Vespers, y es para ver el grado de hipocresía que hay en uno mismo como individuo y también el grado de hipocresía que hay en el caso de los demócratas en los Estados Unidos. Y es porque ella lo decía, la vasta mayoría no está siguiendo los ideales del feminismo radical. La vasta mayoría está o en el feminismo liberal, que fue el artículo que se compartió ayer, o simplemente están siguiendo un aspecto del feminismo cultural, o si no, están en el libertarianismo. O sea, hay tanta confusión dentro y hay tanta hipocresía que ya necesita abordar esas cosas para que la gente realmente esté preparada antes de la ley dominical, ¿ya? Porque la gente no se puede preparar después de la ley dominical, es antes la preparación, y por eso es que ella es tan tajante, ¿no? En, digamos, en decir estas cosas, y es para que la gente se dé cuenta individualmente en qué posición están,
que puedan examinar su corazón y meditar en todo esto, en nuestra historia. Muchas gracias, César. Y realmente esto es el punto que también me tocó. Y me asusta si no hay mucho feedback en esa comunicación con ustedes, porque lo que Tess hace ella lo hace la cosa cada vez más incómoda, debería ser para nosotros, ¿no es cierto? Porque la luz que estaba enfocándose sobre esos malos conservadores de la derecha, la luz que está enfocada sobre los protestantes, ¿no? La luz que antes nosotros enfocábamos en el Papa, en los gobiernos, ¿no? Esa luz está llegando cada vez más acerca de nosotros. Bueno, estaba encima del movimiento al comienzo, encima de Jeff, pero ahora ya no, ¿no es cierto? Esa luz está iluminando nuestra cara, nuestro propio rostro. Él lo dijo en una presentación, no estoy haciendo eso para ayudar, para que podamos erradicar cada cosa mala que hay todavía dentro de nosotros. Y me gusta escuchar que eso es lo que eso es lo que causa en ti, César, y por eso yo quería escuchar de todos cómo es el impacto de esos estudios. ¿Alguien más quiere opinar? Sí. Todos, disculpa, los que recién entraron, simplemente estamos hablando acerca de los Vespers, su opinión, cómo es el impacto, qué les parece importante. Disculpa, ya continúa. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Sí, la verdad que me quedé impactado con algunos Vespers. Yo me estoy poniendo al día con lo que escuchaba acerca de la importancia de saber el tema de los partidos políticos, ¿no? De los demócratas, de los republicanos. Saber que tan importante es a comparación de la iglesia, ¿no? Que no se entera del tema, o no le da importancia a los temas políticos. Y lo que decía Tess, ¿no? Que los republicanos, me llamó la atención cuando dijo, aunque suene duro, todavía dijo que es el partido de Lucifer. Me impactó mucho eso y también como me hizo también reflexionar de que tengo que estar muy al tanto de lo que está sucediendo allá, de la derecha, la izquierda, ¿no? Y seguir aprendiendo, porque de eso me va a ayudar mucho a estar al tanto acerca de la ley dominicana. Muy bien. Nos alegra que haya ese efecto Pell. Lo que nosotros nos sigue preocupando de cierta manera es que ese mensaje fue tan fuerte, tan poderoso, tan impactante y tan significativo para nuestra preparación, que por eso Marco dice, nos preocupa mucho el silencio que hay entre ustedes. En este grupo, digamos, hay muy poca participación, muy poca interacción y es como nos preguntamos qué sucede. Ustedes se supone que tienen que ser las personas que van a dar un mensaje y tienen que tenerla clara. Y yo entiendo que el mensaje está cada vez más complicado para entenderlo. Es muy profundo, pero no surgen preguntas, no surgen dudas de parte de ustedes como para aclarar o profundizar más. Y esto como que nos ha estado preocupando hace mucho tiempo ya y queremos saber cómo es para ustedes. Pequeña corrección, tal vez tú dices que es cada vez más complicado y yo digo que eso es correcto, pero depende, ¿no es cierto? Si has estado haciendo ejercicio de mantenerte al tanto, no es complicado. Pero No si debería ser. si faltas a las clases, ¿no es cierto? Es igual como en la escuela, te faltas una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y ya, entonces sí se pone muy complicado. ¿Alguien más quiere expresar su opinión? Kelvin, Giovanna, Graciela, Raquel, Iris, Edita, Cindy, Yesenia. Hola, hola Marco. Hola a Hola. todos. Hola, Edita. Hola a todos.
Hola. Acabo de entrar, recién entro, pero ¿cuál es la pregunta específica en sí? No sé si cuánto tiempo La tenían hablando. pregunta específica en sí es la siguiente. ¿Qué opinas sobre los Vespers? ¿Qué impacto han tenido sobre ti? ¿Qué son los temas que tú estás viendo que la anciana Tess está logrando elaborar? ¿Cuáles son los nuevos temas que ella está, o los nuevos descubrimientos que ella está colocando a nuestra comprensión? O sea, hay varias Oh, preguntas, tú puedes elegir. pero sí, sí, está bien esa pregunta, pero como estaban hablando de algo más de la participación de nosotros, del grupo, entonces pensé que estaba relacionado con eso también. O ya esa es otra pregunta aparte. Perdón. Explica. No, lo que pasa es que como estamos hablando de estudiar los Vespers y Marco quería tocar un tema sobre el tema que se dio ayer. Quería entrar un poquito más adentro y preguntó si han visto los videos, si han podido participar y cuál es su opinión. Y como nos cuesta arrancar de ustedes una opinión, digamos, no, del grupo en general, ¿no? Entonces, yo hice ese comentario, ¿no? Que nos preocupa un poquito como que no hay dudas, que no hay preguntas. Entonces, estamos ahí pendientes. Y yo he dicho también que yo he estado hablando con otras personas y he visto comentarios como que, wow, esos estudios dan tanta alegría porque me aclaran cada vez más lo que acontece, me ayudan a comprender las cosas, me confirman en mi convicción que Tess es una profeta. No, y me parece lindo si uno tiene realmente esa respuesta de seguir esos temas. Y quería ver cómo es para ustedes. Hola. Este, bueno, en sí, mi opinión sobre los Vesper, todavía me faltan algunos dos. Este, igual, ayer creo que era como hice algo que era extra, ¿no? Como que estaba eh, llevándolo al tema también de todo el feminismo ahorita que está, por decir así, siendo ah, más profundizado, o sea, de cómo todo esto ha estado llevando a la política, o mejor dicho, a la cultura, que esto se vaya desinflando del movimiento. Pero de los Vesper, pienso que ahorita lo que estaba viendo es que ya no hay Estado, Iglesia, es algo que a mí me ha estado moviendo un poco porque, eh, bueno, en el tema de que ahora nosotros habíamos hablado sobre el aborto y que en sí los jueces que son conservadores, ¿no? Que tienen bueno, ellos tienen lo que dice su base religiosa, ¿no? Para este tipo de sentencias o fallos. Eh, Entonces, cuando ayer la señora te dijo que ahorita la derecha está construida de ateos, conservadores, seculares, entonces como que entré o sea, una duda es que eh, la minoría está como que dirigiendo las leyes, pero esa minoría eh, ya no es religiosa, viene a ser simplemente atea, como dijo, secular y conservadora, o sea, ya en sí lo podríamos englobar a los religiosos simplemente como conservadores, o sea, ya no hay o sea, religión de hecho, ya no es o sea, ya no se mencionaría en un tema así como para explicar a los levitas. Esa es mi pregunta. Ok, ahora lo vamos a abordar esa pregunta. Es interesante, ¿no?
si nosotros seguimos abordando las cosas como desde la religión, desde el campo de la religión, no es ahí donde está el problema. La religión no es el problema. Donde está el problema es en el sexismo. Y el sexismo, ¿dónde encuentra su raíz? ¿Dónde está la raíz del sexismo? La sociedad, Ya en la sociedad, pero ¿en qué aspecto de la sociedad? la cultura. En la cultura. Es la cultura la que se tiene que cambiar. No es el, no es, no es la religión. Lo que pasa es que confunde mucho porque se presenta desde una manera religiosa, desde un aspecto religioso. Es ese sentido de darle el valor a los valores morales o darle ese toque de santidad a ese tipo de cosas, digamos, es la forma en la que se nos presenta para que se vea atractivo y sea como impactante, para que tenga un efecto en la sociedad. Pero no es ahí donde está la raíz del problema. El problema está en la sociedad, en su cultura que lleva a la sociedad y de la que no se quiere desprender. Entonces ahí nosotros volvemos al concepto de cultura, ¿no? Ustedes dijo, cultura es un culto, pues viene de la palabra culto, una idolatría a lo que nosotros nos hemos formado y creemos que es, ¿no? Que son las cosas, como son las cosas. Y para muchos, por ejemplo, el concepto de la moralidad está dentro de la religión. Edita, ¿tienes algo que decir? Sí, bueno, sí, si ya terminaste, está bien. Quería responder a la pregunta que Marco hizo. Realmente, bueno, desde lo personal, para mí ha sido esto de los Vespers, el último tema incluso, ha sido bastante significativo. Recuerdo cuando Tess un día dijo que si nosotros no nos creíamos especiales en el sentido del conocimiento como movimiento, entonces estábamos mal. O sea, teníamos que ver nuestra responsabilidad y todo lo que nosotros hemos aprendido como algo especial, como algo significativo. Entonces, poniéndolo desde ese punto de vista, cuando el sueño de Elena White, nosotros vamos por ese camino y vemos al mundo, yo lo entiendo desde esta forma, entender completamente lo que el mundo es, lo que hay allí, o sea, entenderlo desde un punto de vista tan general, tan abarcativo. Y eso es precisamente lo que veo en los Vespers, cómo cada detalle, cada cosa se va viendo y se va ampliando más en nuestra visión de lo que es el mundo, de lo que es el sexismo, de cómo es que la gente piensa, de cómo es que los grupos, las instituciones piensan y dicen profesar la igualdad, dicen profesar y hacer bien, pero realmente no está bien. Entonces, para mí ha sido muy impactante el hecho de que como aprendimos mucho acerca de la derecha, vimos todo, llegó el punto en el que ya no teníamos que ver más de Donald Trump, porque ya habíamos visto lo suficiente, qué es lo que Donald Trump pensaba, hacía toda la rama de la derecha, todo el protestantismo, pero era tan necesario ver también la parte de la extrema y ver también la izquierda, que ellos no íbamos a decir bueno y malo, era más que bueno y malo, o sea, era más allá de eso. Entonces, ver que cómo Estados Unidos no solamente es dentro del movimiento, la condición laodicense, sino también externamente, sino fuera. Ver a Estados Unidos tan laodicense, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, eso es lo que he adquirido en los Vespers y también en la última presentación que me quedó como que más abierto, es lo que, cómo toma con tanta liviandad los demócratas que deberían de posicionarse fuertemente, ya que tienen un mensaje de igualdad con respecto a este asunto, no lo han hecho así. Y no lo van a hacer así, o sea, no podemos esperar una victoria en una línea que es de falla. Entonces es bastante triste por esa parte, pero es mucho consuelo ver cómo el Señor nos está guiando en esta línea de éxito, ¿no?
Y la otra parte de lo que tú dices de la participación, pues yo creo que cada uno de nosotros estamos saliendo o al menos tenemos este tiempo para ver lo que la condición audicense ha hecho a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y en nuestra vida. Y yo creo que esto también es bastante personal. Y bueno, una de las cosas que, como ya lo he dicho anteriormente, a mí personalmente me ayuda mucho es presentar clases. Eso es como esa es, para mí es evaluarte, ¿no? Para poder mantenerme y estar pendiente de cada noticia, estar pendiente de cómo va, del mensaje en sí, en su totalidad. Entonces, pues nada, solo me siento llena de esperanza, ¿no? Que el Señor nos siga guiando hasta ahora y que nos continúe viendo, nos siga guiando para que podamos ver el sexismo en toda su amplitud, como es en realidad este monstruo tan feo. Ok, solamente. Bien. Muchas gracias. No, eso de la participación, yo entiendo que la situación para muchos de nosotros, o tal vez para la mayoría, o si no para todos, es muy difícil en referencia a mantener una vida decente para sí mismo, para su familia, encontrar trabajo, pagar los costos, comprar comida y todo esto. Y no se hizo más fácil, ¿no es cierto?, con los problemas de la pandemia, con los problemas de toda una economía global ahora y la guerra. Pero, ¿qué esperamos, no es cierto? Sabemos que eso no cambia, no mejora, no vamos a tener más tiempo. Y desde luego, meterse en ese mensaje, estudiarlo, es una tarea que tiene que ser muy consciente, muy activa y una cierta lucha. No tienes que hacerte el tiempo, tienes que crear un hábito, tienes que seguir los temas y después en la participación, en el diálogo, tú puedes realmente elaborar, entender si lo entendiste, si no lo entendiste. Tal vez tu enfoque es un poco, ¿cómo se llama? Es un poco impactado por tus problemas personales, tu visión personal. Y por eso es tan importante dialogar, ver qué dicen los otros, cómo ven los otros el asunto, ¿no? Y me alegra escuchar eso, Edita. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? A ver, entonces hagamos así. Les voy a pedir que por favor todos puedan encender sus cámaras o los que sí puedan, por favor, acompáñennos con la cámara para que no hablemos solo Marco y yo, que ya hablamos toda la semana como para hablar sábado. Bien, gracias Raimundo. Gracias Raquel, gracias Edita. Hace frío por allá, parece. Tuve que No, poner ya. el celular porque no pude con la compu. Gracias Iris, gracias. Ok. Gracias. Bien, quiero discutir con ustedes un poquito el concepto de lo que es cultura. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo ustedes ven la cultura desde sus países? Nosotros somos un grupo bastante diverso y es muy difícil hablar de cultura porque yo voy a hablar desde mi cultura, mi perspectiva que conozco en Bolivia. Marco seguramente entre Bolivia y Alemania, pero cada uno está en un contexto diferente. Entonces sería lindo que nosotros juntos podamos definir lo que en nuestro grupo se entiende, se percibe y cómo es que afecta la cultura en nuestra comprensión de este mensaje. ¿Cómo limita esto? Porque nosotros tenemos que poder lidiar con este tema, con este gran concepto amplio dentro de todo nuestra diversidad cultural que tenemos,
para con los levitas en los que vamos a enfrentarnos. Por ejemplo, yo tengo el problema que muchas veces me escribe gente de Perú y no es muy amable a veces o no es muy educada, se puede decir, al poner las palabras, y a veces yo quedo ofendida, pero tengo que entender que es su cultura. Pero siempre digo, al fin y al cabo, ¿qué es la cultura como para yo justificar una expresión así, un insulto de esa manera? ¿Me dejo entender? Entonces, quiero que entre todos juntos podamos definir esto para llegar a un acuerdo, porque ustedes son los sacerdotes y ustedes son los líderes que han de trabajar en este campo. Y no es un campo fácil, no es un campo único, no es solamente Honduras, ni Perú, ni Bolivia, ni Chile, es todo, ni Colombia, es todo. ¿Puedo intervenir un momentito? Adelante. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué cambia ahora de los Vespers y al sexismo ahora a la cultura? Algunos saben porque han estado viendo, otros tal vez. ¿Por qué le hace esto ahora? ¿Por qué quiere hablar de cultura? Porque pues vemos que el sexismo está en la cultura, si vas por esa misma línea, o no. Pregunta o respuesta, ¿qué es eso? También me No. quedé ganando. Ok, tú hiciste la pregunta, lo voy a poner como respuesta. Porque vemos que el sexismo está en la cultura. Entonces pienso que si nos pasamos de ese, si seguimos esa misma línea de pensamiento, pienso. Pero ¿cómo? Sí y no. Yo diría como respuesta sí y no. Creo que una respuesta más puntual. Yeah. ¿Eso es una mano levantada, Iris? Sí. Perfecto, Iris. Te damos la palabra. ¿Cuál es el vínculo de la cultura con los Vespers? Raquel. No, iba a contestar lo anterior. Ok. No, lo que pasa es que, como tú decías muy bien, Solange, cada país trae su carga de cultura, lógicamente que vamos a ver también, como dice Dita, la cultura en el sexismo. Y al ser diferente en cada país, también quizá lo vemos diferente. Yo no sé el tema que venían hablando antes, discúlpenme porque sinceramente no sé qué me pasó, se me jorobó esto, la computadora. Y entiendo de que cada país puede llegar a verlo de distinta manera también al sexismo. Más allá de que hay distintos tipos de, también la cultura hace que lo veamos diferente. Pero no sé si era eso lo que estaban hablando ni lo que querían responder. Pero yo interrumpí básicamente esa pregunta. Yo dije, pero, momento, ¿por qué Solange ahora quiere hablar de cultura? O sea, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué no seguimos hablando del sexismo, de la derecha, del libertario, etcétera? Y ahora cambia el tema, por así decir, ahora quiere hablar de tu cultura, de mi cultura. Hay una razón para eso, ¿no es cierto? Una razón muy evidente que queda claro básicamente a partir del Vespers número 15 en adelante, 14 en adelante. Y quería bueno, ver. yo estoy atrasada con los Vespers y voy agarrando un poco, no los estoy llevando por orden y más o menos por los títulos, lo que me parece más importante, y quizás, bueno, la hermana Vesper, la hermana Tess ha hecho mucho énfasis en la cultura, y yo lo que he sentido de alguna manera es cómo ella va desbrozando
Y entonces lo que en un principio pensábamos que, bueno, que era la derecha, porque son conservadores y porque no sé qué, y ahora ella ha ido mostrando que en realidad eso permea todo el espectro político, todo el espectro religioso, y que eso está mucho más profundo porque está en la cultura, o sea, eso se ha ido metiendo en todas las culturas. Y por eso es tan difícil, porque antes, bueno, era más fácil decir, bueno, está, porque es de derecha, porque es conservador, pero ahora nos damos cuenta de que realmente eso está totalmente disperso en la sociedad y que todo el mundo trae algo de eso. Entonces es muy difícil. Está bien lo que dice, y eso es cierto. Y falta añadirle unos 2, 3 palabras más, tal vez para dar una respuesta final o clara a la pregunta, ¿por qué ella quiere hablar de cultura? Ahora Raquel, Graciela dice, bueno, la cultura es que alberga todos esos problemas, ¿no es cierto? Pero tú puedes llevarlo un poquito más allá. A ver. Cindy. Cindy. Cindy, llévalo más lejos, a ver. No sé si puedes, Cindy, ¿no? Porque creo que estás Sí, en, sí. en el trabajo. O Giovanna. Yesenia. No sé, algo que se me había ocurrido cuando Gracia empezaba a comentar que se ha ido permeando en la sociedad más y más, no sé, yo pensé en el hecho de que se ha normalizado, o sea, no sé, se ha hecho tan común, tan normal ese aspecto, o sea, el sexismo, el machismo, las agresiones o los ciertos tipos de agresiones. Y bueno, como está tan metido en la cultura o en la sociedad y no se puede distinguir, no sé, pienso en eso, como que no se distingue y se hace como más normal. Quizás alguien que pueda añadir algo mejor. Creo que todo es correcto. Ustedes describen la situación, la realidad, pero falta sacar la conclusión. César. Lindo ver. Bueno, yo no sé si esta es la conclusión, pero yo creo que, a ver, estuve meditando en eso esta mañana cuando leía otra vez el Génesis, veía que la primera persona que se apartó de Dios fue Caín, ¿ya? Así que nosotros podemos ver un tipo de una persona que no quiere conocer absolutamente más nada de Dios, que antes era un adorador de Dios, ¿ya? Y él decidió apartarse de él. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ya? Digamos, lo que ocurrió fue que comenzó a engendrar hijos y totalmente fuera del aspecto religioso, y estos hijos comenzaron a ver el ejemplo, ¿no? Del papá. Entonces, ¿qué es lo que yo veo, ¿no? La conclusión de todo es que es un tema que tiene que ver con la conversión de la persona, con el tema del pecado en sí, ¿ya? Una sociedad que está apartada de Dios tiene eso, ¿ya? Esa es la raíz del pecado, el racismo, el sexismo y la homofobia, pero más que todo en el sexismo porque fue la primera manifestación y sí, la primera manifestación del pecado justo después de la caída. Como dice la anciana Tess, es la forma de opresión más antigua, ¿no? De todas. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con el tema de la conversión del corazón, con el tema de la naturaleza en sí, lo que es el pecado en el corazón. Yo concuerdo con unas cosas que me pareció interesante que acabas de decir, ¿no? Que es en la historia del Génesis donde tú puedes ver el comienzo. Pero también concuerdo algo, bueno, me resonó algo bastante fuerte que dijo Raquel, la cultura del sexismo. Y yo dije, ¿cuál es la cultura del sexismo? ¿A qué realmente se está refiriendo?
porque nosotros decimos que el sexismo está en la cultura, pero Raquel lo puso al revés. No sé si fue una dicotomía, pero lo dijo, lo dijo y me resonó, porque realmente nosotros podemos ver en la cultura que, como dijimos, como la anciana Tess lo definió bastante bien, cultura tiene que ver del culto, es una idolatría. Y nosotros hemos pasado en 2019, fue el Toro Apis, el tema del Toro Apis. 2020, sí, 2020. El tema del Toro Apis 2020 y hemos deconstruido una imagen que teníamos de Dios. Pero ahora entendiendo el tema de la cultura, el sexismo en la cultura, me llevo a preguntar, ¿realmente nosotros hemos deconstruido esto? ¿Nosotros hemos derribado ese Toro Apis que teníamos? Kelvin o Marilyn, te la mano levantada. Sí, yo. Hola, Marilyn. Hola. Bueno, yo lo que puedo opinar en este aspecto es que la cultura es una serie de comportamientos, una serie de ideologías a que un ser humano que está expuesto mediante la sociedad o el entorno que lo rodea. Mientras esta persona va creciendo o este bebé, lo que sea, va creciendo, se va rodeando de esta actitud, de esta forma de pensar, ya de su cultura, por decirlo así. Entonces, la pregunta es hasta qué punto nosotros podemos ver de que la cultura, respetar la cultura de otro, ¿no? Como estaba diciendo Solange, hay palabras o hay expresiones de personas que no son de nuestro, por decirlo así, de nuestra cultura, de nuestro país, que a nosotros nos puede ofender, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver hasta qué punto podemos, o es que realmente eso está bien como cultura o como yo como, por ejemplo, yo como venezolana, yo hago las cosas de esta forma porque así sé que son o me las enseñaron porque no sé de otra forma, porque toda la vida lo he hecho así, no sé cuál es otra manera de hacerlo. Veo que hay otra manera o conozco otra cultura, por ejemplo, me vine a Chile, conozco otras formas de hacer las cosas, ¿ya? Y veo que hay cosas que dentro de mi cultura no están tan bien. Yo creo que también es cuestión de poder abrir los ojos en ese aspecto, porque una persona que ha crecido toda la vida en una cultura no sabe o es ignorante de algunos aspectos que pueden estar errados en su comportamiento. Y creo también que el tema cultural, cuando nosotros hablando de la iglesia triunfante, yo pienso que eso no debemos tenerlo. Digo, porque, o sea, somos un solo pensamiento, una sola mente, o un solo pensar, un solo sentir. Pienso que como iglesia triunfante deberíamos compaginar y no, o sea, yo pienso que no deberíamos llegar al punto de cuando nos vayamos a expresar con otra persona, no debería ocurrir eso que, bueno, como yo soy venezolana, yo me expreso de esta forma y así ofenda a otra persona o se sienta ofendida, no importa porque esa es mi forma de expresarme, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un punto en donde tenemos que compaginarnos en pensamiento y tener una armonía en ese aspecto. Concuerdo, concuerdo bastante. Y voy a ampliar un poquito después en eso. César, ¿tienes algo que decir? Sí, una última cosita, ya entiendo más o menos por dónde, o sea, por qué hiciste esa pregunta y me recordó a los últimos dos videos de los Vespers, en las que ella ya comienza a abordar el problema de la izquierda. Hay un grave problema en la izquierda y es que
y hay que recordarnos el artículo que ella publicó sobre por qué los de la izquierda están tan obsesionados con Palestina, y es por el tema del antiimperialismo y esta, digamos, el no querer intervenir. Ya cuando ellos ven que algo está mal, ellos dicen, no, 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 no vamos a intervenir. Son como cobardes en ese sentido, ya de no intervenir cuando hay algo que está mal. Ese principio de la no intervención es el mismo principio que el aislacionismo que defienden los libertarios. Entonces, allí hay también un problema. Cuando tú ves que algo va en contra de algo que es ampliamente conocido como los derechos humanos, tú necesitas intervenir. Allí ya no se puede abordar el tema de la cultura en esos aspectos. Por ejemplo, tú no puedes decir, bueno, es que los árabes tratan a las mujeres de tal forma. Esa es la cultura de ellos. No, tú tienes que intervenir allí. Y levanté la mano justo cuando Marilyn estaba mencionando eso, porque es peligroso, o sea, ese pensamiento de, bueno, yo soy extranjero, yo no me puedo meter en la cultura del otro porque el otro es de este otro país, tiene una cultura diferente. No, si hay algo que está mal y es algo que va en contra de los principios del cielo, tú tienes que intervenir, ¿ya? Y de hecho el tema cultural es importante, ¿no? Y por eso fue que me recordé del tema de Caín y lo que es la conversión del corazón, porque nosotros se supone que estamos adoptando una otra cultura, que es la cultura celestial, ¿ya? Nosotros ya no podemos estar aquí en una cultura terrenal, estamos adoptando una cultura celestial, y por eso es que comprender bien estos temas de Vespers, porque los temas de Vespers te están enseñando miles de cosas cuando tú profundizas en ellas. Te están hablando del rol de la organización, ¿ya? La organización tiene que intervenir. Y hay gente que eso no le gusta, o algunos, ¿no? Llegamos a pensar en algún momento, pero ya va, ¿y por qué están haciendo este tipo de acciones o por qué están haciendo este tipo de cosas? No, es que la organización como modelo del cielo tiene que intervenir, ¿ya? No se puede quedar callada ante asuntos de fallos, ¿no? Y de errores de personas. Te está enseñando aspectos organizacionales, te está enseñando aspectos de lo que es la verdadera conversión, te están enseñando aspectos de lo del tema de Daniel 11:41, la naturaleza de la ley dominical, o sea, tantas cosas que, mira, no sé, pasaríamos yo creo que 2 días seguidos hablando de esto. Muchas gracias. Yo creo que automáticamente ustedes han entrado más en el tema de la cultura, de la problemática, de la necesidad de hablar de ello. Y es creo que esa discusión que Solange quería abrir. No obstante, me quiero otra vez interponer un poco, simplemente para hacer un punto. Y tal vez voy a poner la pregunta diferente. ¿Cuál es la importancia profética del tema de la cultura? Y simplemente lo puedo responder con una frase. Pero pensaba que César iba a dar esa respuesta porque dije... Estuvo cerca. Que me dijo porque tiene que ver con los videos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los últimos Vespers. Como dije, él empieza a tocar el tema, explicar justamente, responder esa pregunta en el Vespers 14, segunda parte, primera parte, y de ahí en adelante lo va a elaborar. La importancia profética de la cultura. Y es algo, por lo menos para mí, totalmente nuevo, digamos, lo que él ya explica ahí. ¿Alguien sabe a qué me voy? Si no, lo dejamos para la próxima. No. No. No, Pienso esta pregunta no la tengo clara, sin embargo me quedé pensando un poco en lo que estábamos hablando antes, y es el hecho de que de alguna manera no es que haya muchas culturas. Yo creo que hay el sexismo se ha convertido en la cultura universal. O sea, por eso yo decía que permea todo,
permea todas las culturas, todas las sociedades, todas las religiones, permea todo. Entonces, de alguna manera está en la base de todas las culturas. Entonces, después me quedé pensando en lo que decía César. Y también hay que ser muy cauto en el sentido de intervenir, porque lo que se ha visto siempre son intervenciones bélicas, que obviamente eso no lleva a nada de lo que uno está buscando. Entonces, la única intervención que podríamos hacer es en cuanto a la vivencia y la prédica con el ejemplo, que es muchísimo más lenta y muchísimo más difícil de que penetre con la rapidez que uno desearía. Bueno, era eso nomás. Bien, me parece bien como precedente todo lo que han dicho. Es correcto en su contexto. Kelvin o Marilyn. Oh, ahora soy yo. Ok. Hola, feliz. Bueno, quizá para ampliar un poquito, una de las cosas que me llamó la atención, porque a veces nosotros sobreentendemos algunos conceptos, ¿no? Entonces me fui al concepto como realidad de cultura, y dice que son ideas, conocimientos y tradiciones, y cuando tocamos el tema de tradiciones allí, obviamente es notorio el punto que tocó la anciana Tess de que es prácticamente un culto, ¿no? Y lo que el concepto en realidad amplía es que puede ser de un pueblo, de una nación o también de una época, que eso también me llamó la atención. Y, y efectivamente, cuando leí ese punto de que la cultura también es también de una época, me llevó un poco lo que cuando fuimos a la era de la esclavitud, de que a pesar de que hubieron muchos avances, ¿no? En la emancipación de los negros, en realidad costó mucho borrar esa cultura de la época y también del pueblo, ¿no? De la nación. Y es lo que nosotros estamos viendo ahorita, y es la diferencia entre la derecha y la izquierda, porque efectivamente, aunque tienen ideales bien progresistas, por lo menos la izquierda está englobado dentro de un mismo, está englobado en un mismo entorno social y cultural que para su época, aunque pareciera que deberíamos estar en pro de progresión, a ellos todavía lo frena, ¿no? Entonces, por eso pienso que vemos esa traba, ¿no? En este tipo de, de avances, porque la cultura permea esos avances y los traba, porque sencillamente ellos dentro de su mismo entorno de cultura no permiten claro, el renovar esas ideas, esa cultura de desligarse de algunas tradiciones que para ellos están tan arraigados en su mismo ser. Y eso es lo que traba, lo que ayer mencionaba la anciana T, todos estos puntos que van orientados a la emancipación de la mujer están siendo trabados por esos mismos problemas culturales que lo maneja tanto la derecha como la izquierda. Ok, gracias, Kelvin. Y pienso que siguen siendo muy buenos y relevantes los comentarios. Pero cuando pregunto cuál es la relevancia profética de la cultura o del tema de la cultura, voy a tratar de conducirlos entonces a una respuesta. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el problema de la
ley dominical? Y háblanme en términos abstractos, no me hablan lucha contra Norte y sur. homofobia, contra esto, no. Proféticamente, ¿cómo lo describimos? ¿Cuál es la contienda? ¿Cuál es el conflicto ahí de la ley dominical? Se imponen leyes. Se imponen leyes. Sí. Ok, ¿quién impone leyes? Bueno, en sí son el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Lo han estado haciendo miles de años. ¿Por qué eso es ahora un problema? Porque ahora tiene que ver mucho con el tema de homenajear también al papado. Más abstracto. Entonces tú dices los países o los gobiernos, poder judicial, ejecutivo, ellos sacan leyes relacionadas al papado, ¿o qué estás diciendo? No, que hacen un homenaje, o sea que es como que siguen también su misma línea de pensamiento. Entonces, Y más abstracto sería, ¿hay unión entre papado y Estado? ¿Eso es lo que dices? César dice la enmienda 14. es buena pregunta. De hecho, justamente eso es lo que también estaba viendo en esta última presentación, ¿no? Como que hay una mezcla de todo, pues como si la cultura es la que predomina ahora, como dicen todos los estratos, social, cultura, bueno, económico, político. El tema es que eso lleva a que esta nación, que es Estados Unidos, ¿ya? Se ponga del lado del diablo, ¿no? Del dragón, y es la voz, ¿no? Que lleva a que se hagan o que se pongan leyes contra los derechos humanos, pero que eso tiene una trascendencia, como todos la han estado diciendo, bueno, ahorita, que es cultural, entonces, Ok. ¿Eso es como Elena White lo describe? claro, en esa cita que puso Tess, ¿no? ¿A cuál sitio te refieres? Bueno, el gran conflicto, ¿no? La que puso Kelvin también una vez, ¿no? Que es el Poder Judicial y Ejecutivo, los Ah, que, ya. Ujú. sí, 42. Pero una vez más, eso no es un problema, ¿no es cierto? El Estado tiene que sacar leyes, es su función. Entonces, ¿dónde está el problema en la ley dominical? El problema está cuando entre la Unión y la Iglesia y el Estado empiezan a emitir leyes que violan la libertad de conciencia, la libertad y los derechos. Eso es lo que estaba buscando. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, la unión de Iglesia y Estado produce la crisis de la ley dominical. Eso es lo que Elena White explica, ¿no? ¿Es eso lo que ustedes siguen creyendo? Algunos dicen, no, no, no. ¿Por Tess qué? dijo que no era así ahora. ¿Qué dijo Para mí, entonces? ¿Cómo era? no recuerdo cómo dijo que era, pero me acuerdo que dijo que ya no teníamos que estar pensando como que era muy lineal y muy superficial, que ya no era la cuestión de Iglesia y Estado. Ese es Y el yo, punto. cuando tú preguntaste definición, en pocas palabras, yo iba a decir opresión. O sea, me parece que van a ser leyes que van a volver a oprimir, o sea, desandar las leyes que se fueron generando para dar libertades y derechos humanos,
y regresar al modelo antiguo, patriarcal, tradicional, de opresión de mujeres y de grupos minoritarios. Y esto es el hablar de cordero cuando das esas leyes que protegen esos derechos, y el hablar de dragón es cuando las retiras. Eso es Daniel 2. Raquel. Por eso. Bien. Está Yo también pienso que no, a la pregunta si creemos todo bien. Eso, disculpa. Termina. no, con respecto a lo que estaba diciendo también Graciela, creo que el gran problema también es que muchas veces uno no sabe qué hacer, o sea, muchas veces no se sabe cómo seguir adelante con lo que se ha conquistado. O sea, por ejemplo, no se sabe cómo poder seguir con el tema del feminismo sin... no sé cómo expresarme, pero, por ejemplo, todas las cosas que se han podido conquistar, como, por ejemplo, ya no hay esclavos, creemos, existe todavía, pero bueno, todo lo que se ha conquistado hasta ahora, como que pueda ir para atrás por medio de leyes. Creo que esa es una de las cosas que se puede llegar a ver en la ley dominical. Ok. Y también con respecto al feminismo, ¿no? Todo lo que se puede haber conquistado, como que no se sigue adelante como para seguir abriendo caminos, sino de que esto se va a ir viendo de que van a poner leyes y van a promulgar cosas, como por ejemplo ahora pasó en Estados Unidos con lo del aborto. O sea, en vez de seguir hacia adelante, ya empezamos a caminar hacia atrás. ¿Eso es parte de la ley dominical? Yo creo que es un comienzo. Okay. Capaz que estoy completamente errada, pero como que uno puede vislumbrar cómo va a ser, porque evidentemente se van a ir perdiendo los derechos adquiridos. Matías, ¿todavía querías decir algo? Ok. No, sí, por eso estaba la respuesta que estaba dando era como que también todavía construyéndolo, porque de hecho ahora, como dicen, ¿no? Ya no es Estado Iglesia, o sea, no podemos decir que ahora es Iglesia-Estado, la ley dominical, ya eso fue otra dispensación. Sin embargo, siempre está la Iglesia, por decir así, también dentro de este grupo, o los adeptos a la Iglesia. Y más ahora pienso que es entre la lucha entre, como dijeron, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? Que esa es la ley dominical al final, o sea, el sexismo, ¿no? Solo que, bueno. Si tú has dicho que el problema de la ley dominical tiene que ver con sacar leyes o decretos, entonces Elena White explicó que esos decretos salen de un interés de la iglesia que impacta o que fuerza al Estado de sacar esas leyes que ella quiere, ¿ya? Ahora, ustedes están viendo lo que acontece y Raquel dice, mira, eso es lo que acaba de pasar en la Corte Suprema en los Estados Unidos, parte de la ley dominical. Ahí salen ahora decretos o se anulan derechos, por así decir. Y me parece eso es parte de la ley dominical, pero el Estado está ahí, la Corte Suprema, pero ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está el papado? ¿Dónde está el papado, entre comillas, ahí? ¿Dónde está la iglesia ahí? Entre bambalinas en las mentes de los conservadores. No. No está. Ay, no me digas así que no. Pero es que eso está tratando de decir la anciana Tess, la iglesia ya no está. Para esta ley dominical no hay iglesia y Estado, porque no es la iglesia la que está influyendo. ¿Quién está influyendo en la Corte Suprema, en la decisión de la Corte Suprema? En el caso, miren, se lo voy a poner facilito, en el caso de Depp y Amber, Johnny Depp y Amber, ¿quién influyó? ¿Dónde está la iglesia? La minoría.
ya sé a dónde. ¿Quién No, influyó? ya sé, la gente, el mundo. Exacto, sociedad. la sociedad. Ah, Y por eso ella enfatizó y Le ella leí dijo, a César, no puedo decir otra cosa. No, pero es cierto. Sí, tienen razón. No me había dado, no lo había pensado desde ese punto de vista. Pero Es ahí, así. Pero no me digan más, así que no. ok, voy a decirle. entonces, y eso del mundo, ¿no es cierto? La gente, eso se resume en un término, ¿no es cierto? Todos ustedes han hablado de este término, lo han explicado todo el tiempo. Entonces, eso es lo que Tess dice. La ley dominical ya no se trata de una unión de iglesia y Estado, una unión espuria, sino de una unión de Estado y Cultura. cultura. Exactamente. Y por eso ella menciona esta diferencia, ¿no? Cuando ella mencionó que Dios prohibió que Israel, su pueblo, se contaminara con otros, era no porque las otras personas, porque las religiones de la otra persona fueran peligrosas, sino por su cultura. Su cultura estaba impregnada de sexismo y se manifestaba a través de la religión. Por eso es que ahora la sociedad también le da un toque protestante, un toque cristiano a ese sonido, pero es un sonido sexista. Y entonces nosotros tenemos que poder distinguir y poner claro esto, porque nos va a tocar explicar, nos va a tocar enseñar. Y estamos a la puerta de entrar con levitas y con netineos también. Entonces es importante distinguir esto, Raquelita. Una de las cosas que dice Tess también, que ella no le echa las culpas a la sociedad, le echa las culpas a la minoría, porque no sigue adelante. Ya, pero la mayoría es que le sigue tal vez a una minoría que forma Claro, porque ella dice los que pensamientos, ¿no? el 60 y tanto por ciento y después dice el 30 y algo por ciento, y ella dice que la culpa no es de la mayoría, sino de esa minoría. Al contrario, ella dijo que la culpa la tiene el 61% y no el 37%. Sí, la mayoría siempre, porque la mayoría Claro, pero da el peso como para que la culpable en realidad sería esa minoría por no haber sido mayoría. Al revés. No te voy a decir no de nuevo, pero te voy a decir al revés. La culpable es la mayoría. Está bien que me digas que no, está bien que me digas que no. Ahí tiene Pero que ver la mano arriba o mano arriba. Otra vez repitan eso, lo del 31 y 61%. Yo estuve en el seminario ayer, yo lo escuché todito. Bueno, hasta las 7 porque fue largo. Va, a ver, vamos a repetir entonces. Tess dice que la culpa la tiene el 61 y no el 37. Ahora entonces les pregunto a ustedes, ¿quiénes representan el 61%? Los que estaban a favor del aborto, ¿no? No, los que estaban en contra. En no, contra. No, el 37 era el que estaba en contra. No. No. Al revés. Bueno, mírenlo de vuelta, porque a mí me pasó lo mismo que ¿quién es? Sí, pero momento. Yo Cindy, entendí en el mensaje cuando ella explicaba que el 61 estaba a favor y el 37 en contra. Entonces, ¿cómo es posible que ellos siendo minoría, el 37 se está haciendo lo que ellos digan y no el 61%? Que o sea, que en ese momento era la mayoría. Entonces comenzó a hablar que la gente está ocupada como más en otras cosas. están diciendo lo mismo. Sí, solo que en el orden. Pero bueno, entonces primero haz el resumen tú antes que yo llegue. No, según lo que yo entiendo, han estado diciendo lo mismo, ¿no? El problema radica en la mayoría, porque la mayoría, aunque tiene una buena postura, aunque está a favor de los derechos de la mujer, a favor del aborto, esa mayoría se deja mal guiar, esa mayoría no entra en acción, esa mayoría queda, digamos, deja un vacío ahí. Y es la minoría, la que bueno, decide. la minoría es la que activa, pero la mayoría, pues, es la que Pero en ella realidad decide, influye, ¿no? Y por, digamos, no tomar una postura, por no luchar, ellos permiten que se dé esa problemática. Entonces la culpa es de la mayoría. Sí, la mayoría tiene la culpa. Entonces, ¿ahora sí nos entendemos? Yo creo que sí.
Porque el 37%, que es la minoría, representa a ese grupo de feministas radicales, pero que cuyo error, digamos, sería el no ser demasiado activas, ¿sí? Mientras que el 61% representa a ese feminismo liberal o cultural, pero que igual es activo, que es más influyente en la sociedad. Entonces, nosotros ahí tenemos que entender, la culpa la tienen ellos. Entonces, ahora, la culpa es de nosotros porque no salimos a hacer lo que hacen ellos. Ya, pero ¿cómo ahora tú lidias en ese sentido? ¿Cómo tú lidias ahora con esa situación, siendo que nosotros no hacemos activismo? Pero tampoco, una de las cosas que tenemos que hacer, y creo firmemente en esto, es que no callarnos más. Porque quizás nosotros siempre tuvimos aquello de decir, no, ¿qué le voy a decir? Pobre, está equivocado, pero está, que él siga pensando lo que quiera. O, por ejemplo, decir, claro, viene de otro lugar, no entiende, fue criado de otra manera, tuvo problemas de niño, yo qué sé, todo ese tipo de cosas que uno se mete en la cabeza y que por algún motivo lo guardamos para no caer en problemas con otros. Yo creo que hoy día lo que debemos hacer es meternos en problemas. Es que ese de lo personal es político. O sea, lo personal es político y eso es lo que hacen las feministas liberales. Exactamente. Pero Pero hubo... es más que eso. Kelvin. No, Matías, creo. Matías. Ya, o sea, siempre hubo activismo, es lo que he entendido, o sea, toda la cuarta ola que estaban mencionando, también leí un poco, y toda la que se había, bueno, avanzado entre comillas en lo que es identidad y cultura, ¿no? Feminista, por decir así, ¿no? O sea, para que las personas, las mujeres, los hombres apoyen esto. Pero lo que no se avanzó fue en las leyes, o sea, o no se llegó a consolidar, mejor dicho, en la política, en las personas representantes del feminismo en la política, en las personas que quizás deberían alzar su voz y fomentar esto justamente como lo hicieron los conservadores, ¿no? Entonces, activismo siempre ha habido, o sea, yo puedo salir a la calle a hablar de feminismo, así como, pero ¿quién va a tener más llegada? Bey Jones, ¿no? Obviamente, porque Bey Jones es una figura mundial y ella lo ha hecho, o sea, pero... Claro, pero mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve en ese semestre y que fue para mí un shock. Realmente fue bastante fuerte. Nosotros teníamos que realizar una investigación y era sobre el aborto, la perspectiva sobre el aborto desde una perspectiva feminista, cómo las feministas perciben este tema, cómo les afecta. Ese era mi tema de investigación. Y nuestro campo era pues un grupo feminista radical. Y era interesante el descubrir, por ejemplo, en esa investigación, que en las encuestas realizadas, el grupo de los hombres, porque se tiene que evaluar hombres, era más emocional que el grupo de las mujeres al momento de tomar una decisión de esa magnitud como abortar o no. Y a mí me sorprendió porque decimos los hombres son más intelectuales que emocionales y de repente sale esto. En la segunda pregunta, bueno, en la segunda encuesta, tratábamos de averiguar cuáles eran los roles que se le atribuyen a los hombres y era muy interesante que entre los roles era que el hombre era el que tenía que tomar las decisiones, que los hombres eran los quienes tenían derecho al acceso libre de la educación y que las mujeres no pueden acceder a la educación. Y eso era una gran mayoría, pero también lo que más nos sorprendió es que las mismas mujeres lo creen. Entonces estas mujeres feministas explican su postura. Ellas dicen, claro, porque muchas están con ese concepto de lo personal es político, que es exactamente, Tess lo repitió en el Vesper 17 y el 18. Es exactamente los mismos resultados que salieron en nuestra investigación que lo que Tess mencionó. Y eso que yo solamente hice el campo de un grupo feminista. Y ella está hablando muy en general. Pero tenemos que ver lo siguiente. En este tipo de cosas,
ellas explican que por eso es que hay hombres que se declaran feministas. O sea, que sí están de acuerdo con el feminismo, pero ¿con qué aspecto del feminismo están de acuerdo con el feminismo cultural o el feminismo liberal? Pero no entienden el feminismo radical. Y como dijo Raquel, necesitamos ser más activos. Ok, vamos a ser más activos, no callarnos. Pero ¿cómo hacemos esto siendo que nosotros somos, como dijo el César, voy a usar el término de César, de la cultura celestial y no de la cultura terrenal? Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Y ahí es donde viene la parte que choca, y choca bastante. Cuando las personas me llaman, me dicen, Sol, necesito un consejo, necesito que me guíes, te quiero contar algo, a ver qué tú piensas, cómo ves. Y las cosas, cuando me toca responder o hablar o preguntar, yo soy muy abierta para preguntar. Y ellas dicen, ay, pero eso es muy duro, ¿cómo vas a decir eso? Y yo, no estás hablando ni con psicóloga, ni viniste a pedir consuelo de emociones, ninguna de esas cosas, necesitas preguntar por una opinión, viniste a preguntar por una opinión, esa es mi opinión. Y es radical, y las personas no están acostumbradas a decirles, a usar palabras, el término correcto. Lo que está pasando es un abuso, lo que está pasando es un maltrato, es una violación, y las personas no están acostumbradas a estos términos. Entonces, nuestro hablar, como dijo, tiene que ser el apropiado y darle el término a las cosas que son. De esa manera tú empiezas a hacer activismo. ¿Por qué? Porque al hablar como es las cosas, vas a lograr impactar en las personas. En mi equipo de investigación había una muchacha que era de mi compañera, que es bastante activa en el feminismo radical. Pero cuando nos evaluó un jurado, ella no pudo responder un argumento, o sea, con un argumento convincente. Habló completamente desde el aspecto emocional y está muy bien porque es su experiencia y su experiencia es su conocimiento y nadie se lo va a quitar. O sea, tienes razón. Pero cuando necesitas argumentar, necesitas ser consistente. Y las personas dicen, ok, es tu experiencia y no significa que le pase exactamente igual a otra persona. Entonces se descartan. Entonces muchas veces dentro del movimiento ustedes van a topar con personas así, que les van a preguntar y ustedes van a contar su experiencia, pero su experiencia no es, necesitan tener un fundamento. Y para eso están los Vespers Test, para eso está este mensaje, porque tiene una estructura lógica que se ha llevado a través de años de investigación y también está consolidada en la historia terrenal de todo, digamos. Fíjense, hemos llegado a la raíz del sexismo cuando fue al comienzo, fue la primera manifestación de pecado, del pecado que se dio. Entonces nosotros necesitamos poder responder así. Ahora, en lo que mencionó Raquelita sobre cómo nosotros no debemos callar, no debemos hablar, ok, pero cuando se trata, por ejemplo, de algo que tú ves, que no es tu caso, pero tú lo ves cerca de ti, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuamos nosotros? Por ejemplo, Tess puso un ejemplo que me gustó bastante. Cuando se trata de nuestros hermanos, nuestros amigos, conocidos, familiares, no tenemos el mismo tono. No hablamos con la misma intensidad que como el mundo, con otros. Entonces, ¿qué significa? Esas son alarmas para nosotros. Decimos que todavía en nosotros todavía hay sexismo. Y ahí va el problema, ¿no es cierto? Eso de ser activo, de avisar a otros, de decirlo en la sociedad, pues no es posible si el sexismo en nosotros no está erradicado, ¿no? Entonces, Tess dice todo el tiempo, él hace mucho énfasis y dice que la mayoría de las personas en el movimiento no son feministas radicales. Me impactó mucho cuando él dijo eso, ¿no es cierto? Y eso es, él habla a nosotros, él dice, mira, sí, es fácil hablar antes hablábamos de los católicos, después hablábamos de los protestantes, después de la iglesia adventista,
después de los que salieron del movimiento, ¿no es cierto? Y nos tenemos que dar cuenta que por eso yo dije al comienzo, la luz viene cada vez más cerca a nosotros y somos nosotros, pues, parte de ese gran problema. Ok, entonces me gustó que hemos podido dar una vuelta y llegar a descubrir la importancia y el enfoque que Tess está dando en los últimos Vespers. Pero me gustaría con ustedes realmente que podamos avanzar en estos temas y me gustaría que pudiésemos estudiar personajes y ciertos artículos, uno por persona, porque realmente es importante que nosotros debemos leerlos, tomar apuntes, como ella dijo, resaltar las cosas y tenerlas grabadas, porque esto es en lo que nos vamos a basar para construir esta deconstrucción al mismo tiempo del sexismo que hay en nosotros. Necesitamos mirar hacia adentro, no es nada cómodo, no es nada agradable, no es nada placentero, es hasta vergonzoso muchas veces, pero es necesario. Es necesario porque estamos a un tiempo muy breve de la ley dominical y ahí ya no hay preparación. La preparación es ahora. Y aunque duela, se tiene que meter la pinza a la herida y sacar la llaga que hay ahí, la espina que está ahí. Entonces hay que hacer esto. Entonces quiero pedirle a todos realmente su participación para este mes de julio. Tenemos la fecha 23, tenemos una presentación en este ministerio de la anciana Terry Lambert para nosotros. Por favor, yo quiero que nosotros realmente leamos los artículos. Marco y yo vamos a postear los artículos en el grupo, sí, los que necesitamos leer para que estemos al tanto para la presentación de ella. Y es primordial para nosotros que ustedes puedan elaborar preguntas, porque esto es una presentación por cada trimestre. Y ha sido muy difícil conseguir la fecha de ella, entonces sería muy importante que ustedes puedan participar de manera activa, pregunten, no solamente sean oyentes, sean parte constructiva. Si ustedes han visto lo que hace la anciana Tess en los Vespers, hay mucho diálogo, y no es solamente ella, en base a lo que cada persona opina, se construye algo, se ve algo más amplio. Entonces, esto es lo que queremos sacar de ustedes también. Ok, el tema de Terry Lambert va a ser el 23 de julio. Así que hacia fines de este mes, pero ya lo pueden... Ya pueden estar preparándose para ello. El 9, ok. Entonces vamos a usar los días lunes y los días viernes para hacer los estudios de los artículos. Los que por favor estén interesados, avísenme para que nosotros vamos a postear ahora los artículos y nosotros podamos colocarlos en la fecha, lunes y viernes, pero necesitamos estar preparados para la presentación del sábado de la anciana Terry. ¿Ok? Súper bien, ¿no? Porque Tess habla de esos artículos, lo elabora. El artículo de Vox, no sé quién lo ha leído, no sé quién lo ha leído, pero lo ha estado discutiendo a través de varios Vespers. Si tú no lo has leído, te pierdes mucho de ello, ¿no es cierto? Es largo ese artículo, otros no son tan largos. Y resuena bastante. Ella también menciona bastante nuevos personajes que yo estoy segura que nosotros no conocemos porque ni siquiera son de nuestro entorno, no tienen que ver con nuestras políticas de nuestro país, pero lo que ellos están trayendo en la sociedad es impactante y eso sí nos impacta. Entonces es importante conocer sobre estos personajes también. Max Blumenthal, dice César, por ejemplo. Sí, un ejemplo. Ese suena, porque ese después ella va a hablar con Max versus Max, ¿no? Entonces, necesitamos leer esos artículos y entenderlo, pero también se entiende a través de una discusión. Así se ve cuando nosotros entendemos o no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario extra? O sea, el tema de que somos feministas radicales, por ejemplo, ¿no?
cuando hemos estado viendo también otra pregunta creo anterior, que somos feministas radicales, pero tenemos diferencias también con ellas. En este caso, ¿cuáles son las diferencias más marcadas? Pienso que una de las formas que nosotros nos diferenciamos a ella es en cómo protestamos. Nuestro activismo no es el mismo que el activismo de ellos. Y es importante mucho, perdón, ¿quieres decir algo? Es importante que no solamente que haya líderes quienes entiendan y nos digan qué hacer. Tiene que ser parte de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, hacer nuestro este mensaje. Y nosotros somos muy dependientes de nuestros líderes, y lo cual está bien, pero no existe iniciativa propia de nosotros de estudiar. Necesita haber más espíritu investigativo. Leo la respuesta de César. Él dice, son dos principios, dijo tres. Lo personal es político y la comprensión del sexismo. La profundidad de esta. Ya. Tema de la igualdad. También simplemente nosotros, los 144,000, no solamente se enfocan en los temas más importantes o en algunos temas, ¿no? Es totalmente, tiene un panorama muy completo, ¿no? Que de la religión. ¿Acaso ahora es no importante para nosotros? No, por supuesto, eso es el centro de todo. Es nuestra fe que nos conduce a el modelo de Edén a Edén, ¿no es cierto? Eso son cosas que feminista radical, por supuesto, no incorporan en su visión, y no ven o no entienden. Entonces, el feminismo radical es una parte de los 144,000, una parte de su comprensión, pero no es todo. Y sumamente incluye muchos aspectos, por supuesto. Y es claro que el concepto de igualdad en ellos no es amplio. Ahí alguien, por ejemplo, posteó, no aceptan a las mujeres trans. Iris posteó eso, gracias. Entonces, necesitamos entender nosotros el concepto de igualdad que Dios tiene, y eso solamente nos los da la línea de Edén a Edén. Ellos están muy aferrados como dijo Marco, al concepto del ateísmo. Y nosotros sí tenemos en cuenta a Dios, la religión en esto. ¿Ok? Entonces, tenemos el punto clave, que es el argumento profético, que es la prueba de todo esto. Entonces, nosotros tenemos que destacar en esto. Tenemos que usar. Pero tenemos que apoyar ¿cómo se puede decir? Al profeta que el Señor levantó en el mundo. Y esta es la voz de los feministas radicales. Bueno, una cosa más, algo cambio de tema. Ustedes recuerdan que yo he presentado hace poco un tema sobre la Corte Suprema, sobre otro caso que no hemos mirado mucho y que en general pasó desapercibido, ¿no sé? El tema del medio ambiente y una decisión de la Corte Suprema. Y no sé si han escuchado la decisión que realmente salió ahora. Creo que fue que la EPA, que era el órgano, digamos, que se encarga de los asuntos del medio ambiente en los Estados Unidos, ya no puede legislar ni no se puede meter más en materia de medio ambiente. Correcto. Sí. No, esa ley que había salido en los años 70, ¿no es cierto? 70 creo, o 50, algo por ahí. Esa ley que colocaba en manos de la EPA la posibilidad de regular asuntos del medio ambiente en los Estados Unidos fue cuestionado por la derecha conservadora de Estados Unidos y lograron tumbar esa fuerza. O sea, ahora, igual como con el tema del aborto, cada estado decide cuántos tóxicos pueden emitirse al aire, etc. Ya no es asunto del Estado federal, sino de los estados. Es otro tremendo chasco.
Solo de paso. Bueno, muchas En gracias. realidad- En realidad eso empezó con Trump también, porque él fue uno de los primeros que no quiso tomar parte en bajar No empezó con Trump. Yo diría que culminó con Trump, porque realmente bueno, está. Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Puedes ver Estoy de acuerdo. cómo ese grupo ha estado trabajando pacientemente de década tras década. Pero ¿cuándo fue que empezó como que esa ley a ponerse en vigencia, a quitarle autoridad a la EPA? Bueno, con Obama. Obama básicamente la usó, hizo hincapié Antes. porque ningún presidente hizo mucho énfasis en proteger el medio ambiente. No, Lo que pero pasa es que Obama es la uno de los más... revirtió antes, digo yo. Con Nixon. Estados sí. Unidos es uno de los países que más ¿cómo Contamina. es? Contaminan. Sí. Y como tienen que pagar de acuerdo a lo que se contamina, algún otro país aprovecha porque le pagan al país por lo que no contaminan. Ustedes saben eso. Sí. Dinero, todo es dinero. para Todo es dinero. Exacto. Terrible. Ok. Entonces yo les voy a compartir un artículo ahora que me parece interesante, que es sobre la misoginia y el sexismo, cómo la ONU advierte el caos que se desatará en el mundo. Ok, se los voy a compartir y vamos a compartir con Marco los artículos para que se puedan estudiar, y por favor, realmente pido a todos puedan participar para que puedan exponer estos artículos con los temas. ¿Okay? Yo sé que hay poco tiempo a preparar, pero sin embargo también sé que este mensaje es importante. Nuestro tiempo es breve tanto para presentar estos temas como también para llegar a la ley dominical. Necesitamos meter el dedo a la herida y sanar. Bueno, cerramos entonces aquí. Ya dentro de hora y 15 minutos nos invita Ministerio de Colombia para participar. Ok, ¿alguien quiere tener la oración final? Sorry,